Shabbat Shalom, queridos hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Una noche más de Shabbat. Les damos una cordial bienvenida de parte de CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Y como todos los Shabbat, vamos a comenzar la reflexión de la parashá que nos corresponde esta semana, que es la parashá Vayetze o Vayetsei. Y la traducción del hebreo al español de esta porción es y se fue. Esta es la séptima porción que estamos estudiando desde que iniciamos el nuevo ciclo de Torah. Y en la última porción, la parashá pasada, dejamos a Jacob listo para dejar a su familia e ir a la tierra de Labán, el hermano de Rebeca, su madre, en busca de una esposa. Jacob se vio obligado a partir debido a la enemistad con su hermano Esaú, pero ya contaba con la bendición de su padre. Notemos que según el versículo 10 del capítulo 32, Jacob no salió con 10 camellos, ni mucho menos lleno de oro, como salió el siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para su padre Isaac. Solo tenía su bastón en la mano, su bastón de mando. Isaac, habiendo acordado con su esposa Rebeca, que lo último que ellos necesitaban era que se agregara más mujeres cananeas a la familia a través del matrimonio, le dieron la instrucción a Jacob de que se fuera a la tierra del hermano de su madre a buscar una esposa. Eso era en Mesopotamia. Luego, Isaac bendice a Jacob antes de partir con la bendición de Abraham. O sea, primeramente le da la bendición de primogénito y luego antes de enviarlo, entonces le da la bendición de Abraham. Entonces, en la bendición, si volvemos a mirar Génesis capítulo 12:2, tal vez podamos recordar que la palabra que se usa allí para nación es Goy, y que cuando se usa Goy, generalmente significa naciones gentiles. Sin embargo, vamos a analizar esto un poco más. En la época de Abraham, tomar la palabra Goy en el sentido estricto, no hebreo, no habría tenido ningún significado. Porque hasta que nació Isaac, no había distinción entre lo que era un hebreo y lo que no era hebreo. Naciones hebreas producidas por Abraham a partir de Isaac. Es decir, aunque Abraham fue llamado el primer hebreo, fue con el nacimiento de sus hijos, Ismael e Isaac, que realmente ocurriría la primera bifurcación en el camino. La diferenciación entre la descendencia hebrea y la descendencia no hebrea. Siendo Isaac el hebreo e Ismael y todos los demás hijos e hijos suyos no hebreos. Entonces, ¿cómo se usa Goy en Génesis 12:2? En el desarrollo más temprano del hebreo, personas se refiere tanto a naciones hebreas como a naciones no hebreas, sin importar de quién de los hijos sea descendencia. Ahora bien, si volvemos a Génesis 28:3, vemos lo que parece ser la misma bendición que le dio Hashem a Abraham. Y luego Abraham le dio a Isaac, siendo ahora transferida por Isaac a Jacob. Pero hay una diferencia muy grande. Donde la mayoría de las Biblias dicen que Isaac le dijo a Jacob algo así como de naciones, el hebreo para grupo de personas o un grupo de naciones es Kahal Amin. Y esto es completamente diferente de lo que Hashem le prometió a Abraham y de lo que le prometió a Isaac. Es decir, que producirían Goy. ¿Qué es entonces Goy? Es una mezcla de naciones. Porque Kahal Hamim, en su traducción más literal, se usa en hebreo como lo opuesto de lo que Dios le dijo a Abraham. Literalmente, Kahal Hamim significa
santa convocación de compatriotas. En otras palabras, significa una asamblea de personas con fines sagrados compuesta por personas de la misma tribu o grupo de tribus. Es decir, Jacob, que pronto sería rebautizado con el nombre de Israel, será el primero en la línea de la promesa del pacto de producir solo hebreos. Él producirá solo naciones de hebreo, solo el pueblo que sería llamado en la época de Moisés su precioso tesoro. Entonces, vamos a resumir eso nuevamente. Abraham produjo descendencia tanto hebrea como no hebrea, tal como Dios lo prometió en Génesis 12:22, siendo Isaac el hebreo y el hijo de la promesa de Abraham. También produjo pueblos que no eran hebreos, siendo Jacob el hebreo. Entonces, con esto aquí, vamos a seguir con esta maravillosa porción. En esta porción, vamos a analizar varios puntos. Vamos a analizar la salida de Jacob de Beersheba. Vamos a analizar el sueño de la escalera de Jacob, cómo Hashem promete cuidarlo y regresarlo a la tierra de Canaán, el encuentro de Jacob con Rachel, cómo Labán engaña a Jacob, cómo Jacob se queda más tiempo con Labán por Raquel, nacen 11 de los hijos de Jacob, cómo Jacob se enriquece de una manera sobrenatural. Dios le da la instrucción a Jacob de que regrese a su tierra. Jacob se escapa de Labán. Raquel roba los ídolos de su padre. Labán persigue a Jacob y hace un pacto. Y vemos también la visión de Jacob del campamento de ángeles. Entonces, aquí me surgen unas cuantas preguntas. ¿Por qué justo cuando él sale de la casa de su padre tiene este sueño? 3 veces nos menciona la palabra lugar en el mismo versículo. ¿Por qué se repiten tantas veces la misma palabra? ¿De qué lugar se trata esto? ¿Por qué se nos cuenta que tomó una piedra como almohada? ¿Por qué es tan importante este detalle? ¿Qué tipo de sueño realmente es que está teniendo Jacob? ¿Se trata de un sueño profético? ¿Y qué representa cada cosa de este sueño? La escalera, los pies en la tierra, la cabeza en el cielo. ¿Quiénes son estos ángeles que suben y bajan? ¿Qué significa que Dios estaba encima de la escalera? ¿Y qué significa la escalera misma? Es interesantísimo ver, antes de entrar en estos detalles, que cuando Jacob sale, como nos cuenta la escritura, de Beersheba y viaja unas 40 millas, cuando se detiene después de 2 o 3 días para descansar una noche en un lugar anónimo y muy rocoso, es aquí en la Torá donde encontramos a Jacob creando una identidad separada para sí mismo, lo que permite convertirse en el tercer y último patriarca, y vamos a ver el por qué. Allí mismo, en este lugar, el Eterno le da el sueño, le da la promesa de la tierra, de mucha descendencia, y que esta descendencia bendeciría a todas las familias de la tierra. También le dice a Jacob que no se preocupe, porque Dios estaría con él donde quiera que vaya, y lo traería de regreso a esta tierra, porque le había prometido la tierra a Jacob y a sus descendientes para siempre. Y sucedería tal cual él lo prometió. Y en el versículo 13, donde la mayoría de las Biblias dicen Dios o Señor, el hebreo original es Yud-Hei Bat-Hei, el nombre personal de Hashem. Así es que este era el Dios, el Padre, hablando con Jacob. Y Jacob estaba muy consciente de ese hecho.
También vemos cómo en la ruta que él toma camino hacia la tierra de Labán, la primera parada es cerca de la tierra de Jerusalén. Y ese lugar ha sido identificado como el Monte Moriah. Jacob, como nos cuenta el relato, toma una piedra y la pone en su cabeza. Y no tiene sentido pensar que una piedra era apropiada para descansar la cabeza, pero ahora vamos a ver los detalles y vamos a entender el porqué. Vamos entonces a analizar un poquito sobre la escalera de Jacob. Y lo primero que quiero es que vamos a definir qué es una escalera. Y nos vamos a ir a lo más simple, a lo más sencillo, al diccionario. Según el diccionario de Oxford, una escalera es una construcción o estructura constituida por una sucesión de escalones que sirve para subir y bajar los pisos de un edificio o para poner una superficie a distinto nivel. Según el diccionario de la lengua española, lo define también como un conjunto de peldaños o escalones que enlazan dos planos a distinto nivel en una construcción o terreno y que se utilizan para subir y para bajar a través de ellos. Veamos entonces qué nos dice la escritura. ¿Qué es entonces una escalera de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia o a la escritura, la escalera simbolizaría el puente entre el cielo y la tierra establecido a través del pacto entre Hashem y el pueblo de Hashem. También las oraciones y los sacrificios que serían realizados más adelante en el templo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos mirando, ¿qué significa entonces la escalera en un nivel espiritual? Porque también es importante que analicemos eso. Entonces, en un nivel espiritual, la escalera es un eje que conecta el cielo con la tierra, sirviendo tanto para la ascensión de las almas como para la bajada de las influencias celestiales, y sus escalones equivalen a los diferentes niveles de existencia. De acuerdo a la concordancia Strong, la palabra escalera es la 5551 y traduce como Sulam. Y grábense bien esa palabra, no la olviden, Sulam. Entonces, Jacob tiene este sueño revelador y si bien al principio nos dice que fue un sueño, en realidad no se trata de un sueño cualquiera, pues es el mismo Hashem que se comunica con Jacob. Además de la manera en que reacciona Jacob al levantarse, nos demuestra que realmente fue una profecía. El sueño, mis hermanos, estaba dividido en dos partes. La primera es la visión de la escalera y los ángeles, y la segunda es lo que Hashem le comunica. A su vez, la segunda parte de la profecía se divide en dos. Lo que Dios le dice a Jacob como individuo, o sea, que lo va a proteger, que no lo va a abandonar y que lo iba a regresar a la tierra de Israel. Y la otra parte es lo que le dice con respecto a su descendencia, que le va a dar la tierra de Israel, una descendencia numerosa y que se bendecirían con él todas las naciones. De los temas que vemos en esta profecía, podemos deducir que lo que tenía Jacob en su mente en ese momento, cuando Jacob se separa de su padre Isaac, este lo bendice dándole la bendición de Abraham, descendencia numerosa y la tierra de Israel. Si analizamos lo que Dios le dijo a Abraham en Lech Lejá,
o cuando se aparta de Lot, veremos que son prácticamente simétricas a lo que le dice ahora Jacob. Jacob parte de la casa de su padre, llevándose con él las palabras de las bendiciones, la que su padre le dio y lo que Dios le prometió a Abraham. Pero ya Jacob conocía esta profecía. ¿Por qué? Porque sabemos que Abraham vivió hasta que Jacob tuvo 15 años. Entonces, es muy probable que Abraham le comunicara a su nieto cuál había sido esa promesa maravillosa que Hashem le dio a Abraham. Entonces, ¿qué representaba esta profecía? Porque esta profecía le cambió totalmente la vida a Jacob. Y el que mejor podría explicar la profecía es el mismo Jacob. Vayamos otra vez a la escritura y veamos cuáles fueron las palabras de Jacob cuando se despertó. Él dijo 3 cosas. Lo primero que dijo fue que Dios estaba en ese lugar. Lo segundo que dijo es que esa era la casa de Hashem. Y lo tercero que dijo es, estas son las puertas del cielo. Entonces, tratemos de visualizar la imagen que Jacob está viendo en el sueño. Primero, él ve una escalera apoyada en la tierra y que llegaba hasta el cielo. Lo segundo que él ve eran ángeles que subían y que bajaban. Y lo tercero que él ve es a Hashem arriba, en el inicio, sobre la escalera. Entonces ya con esta imagen podemos determinar los 3 aspectos que Jacob está visualizando. Y lo más importante es que Hashem estaba sobre la escalera. Por eso es que él dice que Dios estaba en ese lugar, porque la escalera era él mismo. La escalera estaba apoyada en la tierra y que llegaba hasta el cielo. Se relaciona con estas son las puertas del cielo. O sea, la escalera conduce hacia la puerta. Y preste mucha atención a esto, mis hermanos. Lo voy a repetir. Hashem mismo era la escalera, él estaba sobre la escalera, o sea, la escalera era parte de él. Que la escalera estaba apoyada en la tierra y que llegaba hasta el cielo, indica que era una conexión entre la tierra y esa puerta que daba acceso al cielo. Los ángeles que suben y bajan por ella corresponde a que esa era la casa de Hashem, porque allí era donde estaban, habitan los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Qué es lo que representa esta escalera? Y nos vamos a dar cuenta que hay varias interpretaciones, pero hoy vamos a aprender algo maravilloso. Las puertas de los cielos pueden representar también el templo de Jerusalén. La función de una escalera es unir o acceder a algo que está más alto. Y el Beit HaMikdash une la tierra con el cielo. Hace llegar nuestras súplicas arriba. ¿Qué entonces representan los ángeles que suben y bajan? Normalmente los ángeles están arriba. Así que primero ellos tienen que bajar para entonces luego subir, no al revés. Ellos bajan y luego suben. Y si la escalera es el templo, los ángeles que suben y bajan representan las oraciones que suben al cielo y la respuesta a esas oraciones son las que bajan desde el cielo. Y es lo que dice el rey Salomón en el capítulo 1 de Reyes, primero de Reyes, perdón, capítulo 8, del 27 al 32. No necesariamente aquí se está refiriendo al templo físicamente, porque acuérdense que él está viendo una profecía y en el lugar donde él estaba es Betel. No estaba en Jerusalén. Entonces, ese no era el lugar del templo, pero sabemos
que había una profecía maravillosa y grande con relación a esa ciudad. Allí es donde nacería nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué es lo que lleva a Jacob a entender que ese lugar era sagrado? Génesis 12, 7 y 8 nos relata que cuando Abraham ingresa a la tierra de Canaán, allí dice que se instaló en Betel y Ai y construyó un altar a Hashem e invocó su nombre. Y el lugar geográfico en donde Jacob sueña y luego erige un altar es Betel. Entonces, Jacob, sabemos que él estaba yendo rumbo a Harán. Ya estaba oscureciendo y sabe que tenía que buscar un lugar para dormir. Llega hasta las ruinas de una construcción abandonada. No se trata de una ciudad, sino a las afueras de Betel, y decide tomar de las piedras de las ruinas para hacerse un lugar para dormir. Y es probable que Jacob haya llegado precisamente a aquel lugar en donde Abraham había construido el altar cuando entró a la tierra de Israel, pero que con el paso del tiempo y el abandono quedó en ruinas. Jacob desconoce que se trata del altar, tal vez por la oscuridad, y toma esas piedras y las usa para dormir. Entonces Hashem se le aparece esa noche y al despertarse, teniendo en cuenta lo que le dijo en la profecía, que era lo mismo que Dios le había prometido a Abraham, entonces recuerda lo que su abuelo le había contado acerca de lo que hizo cuando llegó a la tierra de Canaán hace aproximadamente 150 años atrás. Con la luz del día y los sucesos de la profecía se da cuenta de que esas ruinas eran aquel altar, o sea, él lo confirma, que había realizado su abuelo Abraham y que él lo desarmó. Pues se hizo una cama, más aún durmió en aquel preciso lugar. Y es por eso que se levanta sobresaltado y tiene temor y dice, qué tremendo es este lugar. Se trata de la casa de Hashem. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Es decir, ¿cómo puede ser que utilicé las piedras de este lugar, del altar que levantó mi abuelo y dormí en él? Esto era un altar para Hashem. Allí fue invocado su nombre y nada más y nada menos que por su abuelo Abraham. Entonces ahí exclama y dice, son las puertas de los cielos. Pues como antes dijimos, se trata de que un altar es algo que hace una conexión con Hashem. Y por ese motivo es que él promete allí que cuando él regrese, iba a construir una casa para Hashem, cuando le toque a él regresar a la tierra de Israel, tal como Dios se lo había prometido. Y el Midrash de Bereshit Rabbah nos relata que los idólatras se ven a sí mismos como sobre sus dioses. Es decir, que Dios está debajo para ellos. En cambio, para los justos, Hashem está siempre sobre ellos. Es decir, para los idólatras, su Dios está a su servicio, pero para los justos, ellos están al servicio de Hashem. Qué lindo, qué maravilloso. ¿Qué sucede con Jacob en este sueño? Si ustedes notaron la lectura, él nunca dijo, el Elohim mío, mi Elohim. Él siempre dijo, el Elohim de Abraham o el Elohim de Isaac. Y les voy a refrescar. Cuando él estaba hablando con Labán en los últimos versículos, así fue que se refirió a Hashem. ¿Por qué? Porque todavía en este punto de la vida de Jacob, él no había tenido un encuentro cercano con el Elohim de Abraham y de Isaac. Él lo tuvo en este lugar. Y es allí donde él marca su vida. Allí es donde él entiende que él es ahora primogénito. Y hermanos, ¿qué es lo que hace un primogénito a dos personas? Antes de que una pareja de esposos tenga un hijo, son solamente esposos, una pareja. Pero el primer hijo es el que marca el inicio de su vida como padres.
Entonces él ahora entiende la responsabilidad que él tiene. Él se ve ahora a sí mismo como el responsable de proclamar y extender el nombre de Hashem sobre la tierra. Lo más importante de este sueño no es solo lo que Hashem le va a comunicar en la profecía, sino que Jacob alcanza la cúspide de su nivel espiritual, y es aquí en donde él se concientiza y asume el rol de tercer patriarca y continúa el camino de Abraham y su padre Isaac. Y 6 veces figura la palabra lugar en esta porción. Y 6 veces figura el nombre de Dios como Elohim. Y en total, si usted se pone a contar, desde el comienzo del relato hasta el final, hay 186 palabras que en gematría o valor numérico suma la palabra Macom, lugar. Y el lugar se llama Betel. Y 6 veces Elohim, que quiere decir Dios, suman 186. ¿Coincidencia? No. Sabemos que absolutamente todo lo que el Eterno hace en su palabra tiene una conexión especial. No hay nada coincidencia. En él no hay coincidencias. Entonces, la escalera de Jacob es una estructura mencionada en esta porción por la que, de acuerdo al relato de Jacob, los ángeles ascendían y descendían del cielo. Se le aparece al patriarca de Israel en un sueño Hashem y le da esta maravillosa profecía. Ahora, vamos a ver un poco más profundo qué es esta escalera. Nuestro padre Jacob se encuentra en la cima del monte Moriah, el monte santo de Hashem. Él ha recibido la bendición de Isaac, su padre, y ya sabemos que se disponía, él se estaba preparando para dormir allí. El relato dice que ya el sol se había puesto y Jacob tomó 12 de las piedras del lugar y las colocó rodeando su cabecera y se acostó para su reposo nocturno. Entonces allí tiene el sueño profético. Pero fíjense que toma 12 piedras, tipificando proféticamente lo que serían las 12 tribus de Israel. En él, en este sueño profético, se describe el futuro de Israel y de la humanidad. Y es allí donde Jacob ve detalladamente una escalera apoyada en la tierra que se extiende hasta llegar al cielo. Y una de las cosas que más me llama la atención es que el relato no dice que la escalera inicia en el cielo y toca la tierra, sino que lo dice al revés. Dice que la escalera está apoyada en la tierra y se extiende hasta el cielo. Ahora bien, en este momento podemos ver cómo el Eterno tiene una intervención divina. El Eterno le está revelando a nuestro Padre en la emuná, en la fe, que en ese mismo lugar se iba a construir el diseño que se revelaba al hombre en plenitud de propósito y misión mesiánica. El templo es en sí mismo la maqueta misma de la humanidad, hermanos. Nuestro cuerpo es una representación del tabernáculo y más adelante del templo. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Una imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por la revelación de los códigos científicos de la Torá, entendemos que el Eterno formó el primer hombre del polvo de la tierra.
lo moldeó micro y macroestructuralmente. Su cadena de ADN fue creada por el Altísimo también. Y desde estos códigos también sabemos que para crear al ser humano no se valió de ningún ser vivo existente. No empleó los procesos de prueba-error como hacemos nosotros los seres humanos, ni tampoco Hashem siguió los lineamientos de la falsa evolución. Por todo esto, creemos y confesamos que Hashem es el creador. En su mente estuvo y está cada detalle de este universo creado. Con su palabra creó y ordenó la materia. Y por su voluntad, todas las cosas subsisten antes y después del pecado del hombre. Colosenses 1:16 dice, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por él y para él. Y está bien claro las Sagradas Escrituras explicando la ciencia de la Torá, revelando que cada enlace atómico, cada molécula, cada ser vivo fue formado de acuerdo a los designios de la intención divina. Pero el hombre no fue creado como un organismo más. No, mis hermanos. El hombre sería la parte más importante de su creación. La escalera de Jacob representa el ADN del hombre. La complejidad del ADN es maravillosa, pero aún más asombrosa es la vida espiritual que Hashem dio a este organismo especial llamado ser humano. Génesis 2:7 dice, formó pues Yahvé, Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó, o sea, sopló en su nariz, soplo, aliento de vida. Y fue el hombre alma viviente. Notemos algo acá. Forma al hombre de la tierra. El hombre está inerte. Pero cuando Hashem sopla de su espíritu, de su ruach, entonces es cuando el hombre viene a ser un alma viviente. Notemos también que los minerales de esta tierra fue que el Eterno usó para formar el cuerpo y le dio vida física y espiritual. Modeló todas las cosas que el hombre vendría a tener. Un cuerpo físico, pero también una vida espiritual. Vamos a hablar un poquito de la historia del ADN, porque yo necesito que ustedes entiendan esto. O sea, porque esto yo nunca lo había visto, o sea, en el tiempo que tengo estudiando la Torá, yo no había conectado lo que era la escalera de Jacob con el ADN de nosotros. Vamos a ver qué es lo que es el ADN. En el año 1953, cuando James Watson y Francis Crick lograron lo que parecía imposible, descubrieron la estructura genética que está en lo más profundo del núcleo de nuestras células. Y a este material genético se le llama ADN, una abreviación de ácido desoxirribonucleico. Este descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN abrió las puertas para los científicos y para que ellos examinaran el código que está en él. Actualmente, más de medio siglo después del descubrimiento inicial, el código del ADN ha sido descifrado. A medida que los científicos empezaron a decodificar la molécula del ADN humano, encontraron algo sorprendente. Un exquisito lenguaje compuesto de 3.000 millones de letras genéticas. Y uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX
fue que el ADN almacena información. Y hermanos, de acuerdo a este estudio, es instrucción detallada para la producción de las proteínas en forma de un código digital de 4 caracteres. Se comprobó también que la materia es energía comprimida. La información no son solamente información. De acuerdo al estudio, son patrones de energía. Y hay un fluido de información en nuestro cuerpo y la regulación de todo nuestro organismo. La coordinación de todas las células se consigue con campos de información, o sea, una célula comunicándose con otra. ¿Quién podría comprimir en forma de nanoenergía semejante información y colocar este inmenso número de letras en la secuencia adecuada como un manual de instrucción genética? ¿Podría, hermanos, la ciencia humana o la evolución desarrollar un sistema semejante a este? Imposible. Sabemos que la probabilidad de que el ADN se creara de forma accidental o espontánea, como decía Charles Darwin, es imposible. Según estudios informáticos, igual a una entre el número de átomos existentes en el universo. Así sería la probabilidad de que esto sucediera. O sea, remotamente. Y el ácido desoxirribonucleico, que es lo que traduce el ADN, o abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus. Y es responsable de su transmisión hereditaria. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Muchas veces el ADN es comparado con un plano o una receta, un código. En síntesis, podemos decir que el ADN es un conjunto de moléculas especializadas y responsables de codificar la información individual. Ahora bien, es importante destacar que las investigaciones científicas acerca del ADN han revelado con respecto a la revelación de las escrituras que el ser humano lleva la imagen de Hashem. Y este es un dato muy importante y que ellos no hablan de esto en los medios de comunicación. El código de ADN comenzó a descifrarse ampliamente a través del célebre proyecto internacional que se llama Genoma. Desde aquí, cada hallazgo ha sido asombroso, impresionando a los científicos, porque ellos han tenido que reconocer que hay algo superior, alguien superior, que ha puesto estos códigos dentro de los seres humanos. Y un investigador que se especializa en ADN humano descubrió un patrón bastante singular sobre forma, saltos en la secuencia de aminoácidos entre los que él denomina puentes. En 1973, mientras el doctor J.J. Hurtak estaba en la Universidad de California, llegó a comprender este doctor, este científico, que existía una conexión entre las asociaciones lingüísticas y genéticas en las letras que conforman el nombre de Hashem. Yud, Hei, Vav, Hei. Entendiendo que cada una de las letras tenía una secuencia
que ellos vieron que se repetía dentro del ADN humano. Encontraron el número 10, el número 5, el número 6 y el número 5. Y a medida que seguían profundizando, encontraban el mismo patrón. El número 10, el número 5, el número 6 y el número 5, y así sucesivamente. El número 10 representa la letra Yod. El número 5, la letra Hei, que aparece 2 veces en el nombre. Y el número 6, la letra Vav. Cada ciclo helicoidal del ADN de todos los seres vivos cuenta con puentes de unión. Y estos puentes de sulfuro, compuestos por guanina, citosina, timina y adenina, se encuentran secuencialmente cada 10, 5, 6 y 5 ácidos y cumplen la función de encadenar el ADN. Evitan de esta forma que las hélices se abran, las células exploten y sea imposible la vida. La secuencia 10, 5, 6, 5 de estos anclajes que sustenta la vida de todo ser viviente en la tierra, en hebreo es equivalente al nombre de nuestro creador, Yud Hei Vav Hei. Esto significa que el sello de Hashem está en cada uno de nosotros. Y antes de que continuemos, uno de los científicos, un rabino, su nombre es Yeshayahu Rubinstein, en octubre de 1986, descubre un mensaje encriptado en las células. La escalera, mis hermanos, que lleva al cielo. Revisando los ácidos nucleicos, adeína, timina, citonina y guanina, este científico nota que entre estos se forman los puentes de sulfuro que dan la vida a la célula en el ADN, dándole una apariencia de ¿qué? Escalera. La progresión la calcula cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos y cada 5 ácidos. Y concluye que al tomar la sucesión numérica infinita en hebreo, equivale a las letras que forman el nombre sagrado y que corresponde al valor número 26 dentro del ADN. Esto es increíble porque la secuencia no es horizontal, forma una escalera hacia arriba. De la sumatoria total 26, la relación entre el código lingüístico del nombre de Hashem y las partes celulares de la estructura humana puede ser vista en cuanto a la forma onda del ADN, de una cierta frecuencia vibratoria que compone la biocomputadora humana a través de 64 áreas celulares de una compleja matriz. El código divino es el mecanismo codificador comunicado a través de rangos de microseñales, donde el vínculo vibratorio forma la materia genética dentro de la célula. Hermanos, esto es maravilloso. En resumen, hay una frecuencia vibratoria sónica imperceptible a nuestro oído, al oído humano. Y esta vibración sonora sería la pronunciación exacta del nombre de Hashem. Y esta vibración se materializa operando en el ADN, el cual actúa como un receptor equivalente molde a un molde al sonido del tetragramatón. O sea, que el nombre de Hashem está siendo pronunciado, vibrado dentro de cada uno de nosotros constantemente para nosotros poder tener vida.
Eclesiastés 11:5 dice, tal como no te das cuenta de cuál es el camino del espíritu en los huesos de un bebé dentro del vientre de la que está encinta, de igual manera no conoces la obra de Hashem que hace todas las cosas. Aleluya. Salmo 139, 16 al 18 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El código del ADN está escrito en esas 4 letras y su posicionamiento determina nuestras características. Asimismo, el tetragramatón está escrito en 4 letras y se nos dice que un día todos los hombres sabrán el nombre de Hashem. Buscando llegar a la conclusión, esencia, sustancia, existencia, ser. Todas estas palabras comparten el mismo valor numérico del tetragramatón, que es 26. En consecuencia, nuestra mente se expande al darnos cuenta que en el momento del sueño, la visión que Hashem le está dando al patriarca Jacob, donde convergen, miren hermanos, estas cosas, miren, el monte Moriah, el lugar perfecto, el Kodesh HaKodashim del templo, la visión de lo que sería el templo, la tierra de Israel, o sea, Jacob, es decir, él mismo era la nación de Israel. El Eterno le estaba revelando allí en aquel lugar que él era el pueblo, que el pueblo le pertenecía a Hashem y que el pueblo iba a ser guiado a la tierra de Israel. La escalera simbolizaría el puente entre el cielo y la tierra, establecido por el pacto entre Hashem y su pueblo. Y la escalera representaría a la Torá, que sería entregada en el monte Sinaí para ser guardada en el corazón del alma de todos aquellos redimidos, transformados como un nuevo vínculo entre el cielo y la tierra. Y no olviden, escalera en hebreo es sulam. Sinaí tiene el valor numétrico de 10, 50, 10, 60. 60 más 60, 120. Y Sulam, escalera, tiene el mismo valor. 40, 30, 60, 120. Con todo lo que estamos viendo aquí, debemos saber que esta profecía fue algo mucho más profundo. Ahora podemos entender que el ADN, en nuestro ADN, viene codificada la necesidad de Dios de todo ser humano. Ese vacío que muchas veces sentimos y que no logramos llenar con nada, esta necesidad solamente es llenada cuando comenzamos a vivir con la Torá y a tener una relación íntima a través de Yeshua.
Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No existe, mis hermanos, otro medio para la salvación ni para volver al pacto. En ninguno hay. Es necesario entender y creer que Yeshua es el Señor y que por su gracia se obtiene la salvación y la vida eterna. Y es por medio de Yeshua que nosotros recibimos el ADN celestial, es decir, el Ruach HaKodesh que se le prometió a los herederos, de acuerdo a Efesios 1:13-14. Y es el ADN celestial, el Ruach HaKodesh del Eterno, que nos constituye semilla de luz, la cual germina en nuestro interior para que podamos ir caminando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El ADN es el sello, la firma de Hashem en cada uno de nosotros. Ya entendimos y vimos cómo ven en el judaísmo la escalera de Jacob. En el cristianismo, la escalera de Jacob es Yeshua. Es el nexo. Yeshua es el nexo entre la tierra y el cielo. Y él lo dijo en el libro de Juan. Yo creo firmemente que Yeshua es el Shulam. Él es esa conexión. Él es el medio en que nuestras oraciones suben al cielo. Fíjense que él, cuando enseñó a orar, él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, él haría. No vamos a entrar en doctrina ni en qué tú crees ni qué yo creo, pero fielmente Yeshua debe ser Yuhei, porque está claramente explicado en esta porción. Él es el Shulam. Él es esa escalera que nos conecta con el cielo. Él es el medio por el cual nuestras oraciones suben como incienso agradable al cielo. Y no tengo la foto aquí, pero se las voy a compartir. El nombre de Yeshua está encriptado en nuestra mano. Es maravilloso como su nombre está en nuestra mano, así como el nombre de Yud-Heh Bat-Heh está en nuestro ADN. Por eso les digo, esta revelación, esta profecía que le dio el Eterno a Jacob, cambió totalmente su vida. Y Rabbi Eliezer da otra explicación que también quiero compartirles. Él dice que el sueño de Jacob fue también una profecía en la que el Eterno le reveló los 4 reinos que iban a esclavizar a sus descendientes, anunciándole a sí mismo su ascensión y su caída. Y estos 4 reinos eran Babilonia, Media, Grecia, Edom o Roma. Los ángeles representaban los padrinos, por así decirlo, de estos reinos en las esferas celestiales. Pero el Eterno apareció en la cima de la escalera y le prometió a Jacob que le daría su protección. Te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra.
También Abraham había tenido una visión parecida en el episodio de la alianza de los animales partidos. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos hace unas semanas, cuando Hashem hace el pacto con Abraham. También él oyó en aquella ocasión las palabras divinas que le prometieron la redención final del pueblo de Israel después del exilio. Y esta porción tiene muchas cosas, pero yo quise traerles esto porque aquí hay muchas cosas que nosotros debemos preguntarnos. Hoy, ¿estoy realmente conectada con el cielo? ¿Realmente mis oraciones están subiendo al cielo? ¿Estoy agarrada de Yeshua? Porque nosotros no podemos sacar a Yeshua de la ecuación. Es importante que cuando nosotros estamos profundizando en estas porciones, no miremos solamente el pecado, o sea, lo literal. Tenemos que mirar más. El Eterno dice que hay más y es nuestra responsabilidad escudriñar y profundizar más en sus mensajes. Si nosotros somos un reflejo del templo, ¿cómo estamos nosotros guardando y cuidando el templo donde habita el Ruach HaKodesh? Si dentro de nosotros está encriptado ese nombre en nuestro ADN y viene a nosotros el Ruach a habitar dentro de cada uno de nosotros, ¿estoy honrando al Eterno como debo? ¿Estoy entendiendo realmente que el templo era un lugar en donde se presentaba adoración? ¿Estoy usando mi templo, mi cuerpo de la misma manera? Hoy quiero terminar con estas preguntas a manera de reflexión. Y en realidad no es para que nadie las conteste, sino para que usted en este tiempo se pregunte, y como nos estamos acercando al tiempo de Hanukkah, que es el tiempo en donde rededicamos el templo, vayamos analizando cómo está nuestra relación con Hashem. Recordemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y volver a Él es de todos los días, mis hermanos. Shabbat Shalom. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y doy gracias a Hashem porque cada día nos está enseñando cosas más hermosas y más profundas de su palabra.